cortó la grabación. Bueno, voy a ser muy escueto con esto, pues no lo voy a dedicar mucho tiempo tampoco a la historia y eso, sino como a hacer unas observaciones generales. Lo primero es que pues nosotros los lenguajes en general, o sea, son formas de comunicación. Tenemos lenguaje escrito, hablado pues el que estamos haciendo. ¿Y qué pasa? El lenguaje escrito le aplicamos unos formalismos y estos formalismos pues nos permiten tener unos lenguajes formales que nos permiten tener, o sea, estos lenguajes formales a nosotros nos permiten pues establecer, por ejemplo, lenguajes de programación. Entonces, tenemos sistemas escritores de sistemas independientes del medio, tenemos los sumerios, mayas, pues que podían escribirse en cualquier piedra, en cualquier papel, en cualquier papiro, pero pues nosotros tenemos es como el computador para escribir la programación. Bueno, aquí habla de que pues tenemos el alfabeto pues inicialmente eran símbolos y evolucionamos de dibujitos a letras, esa es como la evolución de eso. Y la programación en general es, básicamente es una actividad que pues está muy relacionada con todo lo que uno hace, pero bueno, nosotros vamos a enfocarnos es a decirle a un computador o a alguna máquina cómo realizar su respectivo trabajo. Entonces, un lenguaje de programación, lo que ustedes ven en general, son lenguajes artificiales creados por el hombre. No es un lenguaje que haya surgido en medio de los intercambios de personas, o algún aspecto cultural que pues, nuestros lenguajes hablados son ese tipo de cosas, sino que son lenguajes que han sido especificados por entidades o han sido especificados por normas, entre otros. Todos los lenguajes de programación han sido especificados por alguien y es un acuerdo de cómo escribirlo. Tenemos las reglas sintácticas y semánticas. Las reglas sintácticas es cómo lo escribimos y semánticas es qué significa lo que escribimos. Bueno, hay un poco de historia. Bueno, la primera máquina, pues, las primeras máquinas que habían eran máquinas basadas en engranes, eran máquinas basadas en engranes, y pues tenemos esta primera máquina que podía usarse mediante configuración de engranes para calcular raíces cuadradas, logaritmos, entre otros, pero había que ajustar esos engranes. Entonces, ¿qué pasó? Una señora que se llamaba W. Lovelace, ella era una señora que pertenecía a la realeza, y digamos que recibió una altísima educación en matemáticas para su tiempo. Ella fue la primera persona que diseñó un programa y era para calcular raíces cuadradas, si no estoy mal. Aquí está, y básicamente era la configuración de los engranes, y cada vez que uno hacía el proceso, digamos que pues ponía a correr la máquina, era una máquina que uno podía correr con una palanca, básicamente, o sea, uno lo daba así repetidamente, cada movimiento del engrane pues tenía cierto significado, y uno podía representar pues ciertas cantidades que iba acumulando para calcular pues, lo que uno deseara. Básicamente lo que ella hacía era pues cómo configurar esos engranes, cómo acomodarlos, de tal manera pues pudiésemos calcular algo en base al movimiento de los engranes. No era que nos presentaran en una pantalla el resultado, sino que era algo muy abstracto. Pero de todos modos ella pues fue una persona muy conocedora de matemáticas, esta persona. Entonces, por esa razón ella diseñó estos primeros programas. Entonces, pues, ella es la precursora de lo que hacemos nosotros en programación. Entonces, era esta señora, era pues básicamente una señora de la realeza, como les digo, es una matemática y escritora británica, y pues básicamente hizo el trabajo de la calculadora de uso de la máquina Charles Babbage, una máquina algorítmica. Entonces, eso se reconoce como el primer algoritmo diseñado para ser diseñado para ser procesado por una máquina, básicamente. Entonces, pues sí, ella era una señora de la realeza, era una señora muy conectada, tuvo buena educación, tuvo la fortuna en ese entonces, más aún para las mujeres, era muy difícil conseguir buena educación. Entonces, bueno, esta persona, gracias a ella, pues, digamos que fue un precursor de lo que eran pues, lo que eran nuestros programas. Como les mostré el programa, bueno, no es que usara una laptop, ¿no? Ojalá hubiera podido aportar más, sino que, pues ella básicamente, como les muestro, eso es una configuración de engranes. No, realmente, pues, no hay mucho que decir, miren. Y cómo puede ser, miren, y estos son cómo se meten los datos, cómo se mueven los engranes están codificados y cómo podemos codificar las variables allí. Ella introdujo la idea de variable mediante una representación en una máquina mecánica.
Eso era una máquina mecánica, la máquina de Charles Babbage, no era una máquina que guardara en transistores ni nada de eso, sino era una máquina basada en las posiciones de los engranes y uno podía representar datos de esa manera. Entonces, de esta manera, pues ella pudo calcular, estos son los números de Bernoulli, es una combinatoria, es la cálculo de la combinatoria de M y C. Y bueno, entonces, básicamente se hacía paso por paso y como ven está el concepto de variable y el concepto de operación. O sea, desde el siglo XIX se tiene claro eso para la programación, el concepto de variable y el concepto de programación. Eso podemos hablar en general sobre ella. Entonces, bueno, básicamente tiempo después se dieron cuenta que eso de los engranes podíamos representarlo a través de tarjetas perforadas. Pues eso es lo que habla esa historia ahí. Entonces la tarjeta perforada, perforate tab. Entonces, básicamente estas tarjetas perforadas es lo que nosotros, bueno, eso es un eBay. Estas tarjetas perforadas, pues, dependían del orden y básicamente, pues, nos decían en cómo ingresábamos los programas. Como ven, hay diferentes líneas de código y de acuerdo al lenguaje de programación, usted podía meter tanto datos como instrucciones. Entonces, dependía del lenguaje de programación y bueno, cuando había un roto, un hueco, significaba un 1. En otro caso, se lo tomaba como un 0. Y cada tarjeta perforada tenía, en este caso, 80 líneas, 80 bits. Entonces, esta tarjeta perforada tenía 80 bits, miren acá. Y de acuerdo a la línea de código que uno, o sea, este es 80 por 9, ya que podías codificar aproximadamente 800 menos 80, 720 bits. ¿Sí? 720 bits es una cantidad muy pequeña. Y por esa razón, para codificar programas complicados, pues, ¿qué tocaba hacer? Pues esto. ¿Sí? Ustedes pueden, por ejemplo, preguntar a los profesores que ya pues, son de edad y son ingenieros de sistemas, pues las tesis se presentaban de esta manera. ¿Sí? De esta manera. Entonces, cualquier programa contable, pues usualmente, bueno, era un pool de tarjetas perforadas y bueno, entonces, eso es lo que pues, se hacía en ese entonces, se iba a representar un rango de bits. Y como les digo, la máquina primero pedía los datos y luego pedía las instrucciones, y tocaba pasárselas así en binario. Entonces, eso es lo que se planteó desde esa época, se planteó eso, ¿sí? Desde esa época se planteó esa parte. Entonces, bueno, por allá pues damos un salto muy grande. Anteriormente las máquinas de ese estilo pues solo servían para un solo propósito, eran para ciertos cálculos de matemáticos, para hacer cierta demostración, pero ya por allá en la Segunda Guerra Mundial las computadoras pasaron a ser de propósito general, bueno, con los grandes aportes que hizo también el equipo que trabajó con Alan Turing en eso. Una computadora de propósito general para calcular distancias, para calcular, digamos, posiciones de aviones, para descifrar códigos de los nazis, entre otros. Más que todo, la Segunda Guerra Mundial fue la que impulsó este tema de, ¿dónde está pantalla completa? Bueno, no importa. Impresión, pantalla completa. Bueno, no importa. Entonces, aquí está. Entonces, pues aquí nosotros teníamos este aspecto de eso. Bueno, entonces, acá, por ejemplo, está un conjunto de instrucciones que seguía siendo, pues, básicamente en binario las instrucciones y datos que queríamos meterle a la máquina. Esto se hacía, pues, a través de esas tarjetas perforadas. Bueno, ya los primeros lenguajes de programación nacen después de la Segunda Guerra Mundial y pues básicamente son mnemotécnicos, es lo que ustedes vieron en arquitectura de computadores, y bueno, entonces nacen los idiomas A1, A2, por allá en los años 50, y como ven, estos lenguajes pues aceptan son instrucciones de código, por ejemplo, en UNIVAC tenemos por ejemplo, tenemos este estilo tenemos simuladores de UNIVAC, como ven, esto es el tablero, y a partir de acá, pues nosotros podemos escoger qué instrucciones darle, ¿sí? Y pues qué salidas queremos. Pueden ser, bueno, trasladar la impresora o mostrar la salida acá. Digamos que esta era la máquina en ese entonces, y bueno,
Bueno, vamos a darle Start, miren. Pues obviamente, pues no está haciendo nada, no le he escrito aquí nada. No le he escrito aquí nada, bueno. Entonces, bueno, ¿hay algún memo, alguna... Entonces, miren, acá, ¿cómo se configuran los programas? Ustedes, pues, a base de estos botones van especificando cómo son las entradas del programa. Entonces, por ejemplo, acá, miren. Bueno, acá también, miren. Acá hay otro, no sé si me acuerdo. Miren, acá hay otras operaciones que le podemos indicar. Entonces, como ven, no era como la programación que nosotros, miren, ya aquí empiezo a programación, ¿sí? Pero pues realmente uno aquí no está muy consciente de lo que está haciendo. Bueno, básicamente es esto. Bueno, podemos ver la memoria, miren, y pues podemos ordenar pues que lo traslade a la impresora para imprimir una secuencia de números, sea lo que sea que estemos haciendo allí. Como ven, no es una programación para nada intuitiva. Sin embargo, pues ya aparecen estos lenguajes, miren, ya aparecen estos lenguajes donde tenemos esto, ¿no? Podemos programar en base ya a instrucciones que damos a través de botones y a través de tarjetas perforadas. Bueno, después de eso, ya aparecen los primeros lenguajes de programación y estos lenguajes de programación son enfocados a la matemática. Tenemos Fortran, que es enfocado a la matemática, y Lisp, que es el predecesor de Racket, que también es enfocado a cálculos matemáticos. ¿Sí? O sea, inicialmente, pues, siempre se trabajó pues, en entornos muy universitarios y siempre fue en ese enfoque. Ya después de esto, COBOL marca una gran diferencia, porque COBOL es el primer lenguaje de programación que tomó fuerza. Anteriormente pues hubieron otros intentos que aquí no mencionamos. Fue el primer lenguaje de programación que tomó fuerza y se volvió universal para hacer lógica de negocio, o sea, para calcular datos, para almacenar datos de clientes, para hacer cálculos, para poder hacer persistencia, todo ese tipo de cosas que nos ofrece un lenguaje de programación. Y este lenguaje de programación, por esa razón, está en el core de los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos pues, realmente fueron los primeros en sistematizarse, eran los más interesados. Entonces, estamos hablando por allá de los años 60, empezaron a sistematizarse los bancos. ¿Por qué necesitan sistematizarse los bancos? Porque los bancos hacían muchas operaciones y había mucho riesgo de error o de robos, pues sí, utilizando temas manuales. Realmente, antes de los años 60, habían personas dedicadas exclusivamente a revisar la documentación y hacer cruces de salarios, bueno, hacer cruces de movimientos para evitar fraudes. O sea, había personas exclusivamente dedicadas a revisar la papelería. Con esto el banco pudo tener mucho más control. Y pues hoy en día se utiliza COBOL, no es que estén usando las mismas versiones de los años 60, sino que el lenguaje se actualiza desde los años 60. Es un lenguaje muy robusto, muy robusto. Entonces, ustedes por acá encuentran, por ejemplo, código de COBOL, por ejemplo, esto es una división, si ustedes ven. Y miren, básicamente un programa, le dicen, el de datos es muy parecido al ensamblador en ese sentido, porque usted le dice la sección de datos y la sección de procedimientos, la sección de procedimientos. Entonces, entonces acá, y bueno, hay varios compiladores, entonces, bueno, podemos ejecutar. Entonces, miren, aquí pues estamos ingresando los datos, bueno, en este caso, x más y igual a 30, aquí está, 10 y 25, y está haciendo la suma, ¿sí? Está haciendo la suma. X y Y, añada X y Y y guárdalo en Z. Entonces, la sintaxis de esto era muy parecida al ensamblador, de hecho, y de hecho, pues COBOL tiene esa característica de que, pues, es un lenguaje muy actual a pesar de todo. Sí, miren. Entonces, este lenguaje, pues, miren, la última especificación del lenguaje fue hizo en el 2014, ¿sí? O sea, la última actualización fuerte se hizo en el 2014. O sea, es un lenguaje que sigue vigente. Entonces, la mayoría, pues, el lenguaje lo bueno es que tiene retrocompatibilidad. Este lenguaje, pues, tiene esa ventaja. Entonces, actualmente, pues, los bancos, sobre todo, las perspectivas que manejan dinero, pues, utilizan este lenguaje de programación en sus cores. Y, pues, no lo cambian porque, pues, son muchos años de desarrollo. Y además, pues, no tiene sentido cambiarlo porque, pues, es un lenguaje con más de 60 años de experiencia. Es un lenguaje muy robusto y es un lenguaje muy seguro para ese tipo de cosas. Es un lenguaje muy seguro. Entonces, y eso, y miren, con los años, primero era procedural, imperativo,
y también tiene objetos. O sea, ya es un lenguaje que uno puede programar normalmente, no es un lenguaje pues raro, sino pues que es un lenguaje poco común, ¿no? Es un lenguaje poco común. Sino pues que ha ido evolucionando con los años, y bueno. Entonces, es un lenguaje pues bastante interesante, como ustedes pueden ver acá. Y pues igual lo que vamos a ver en ese curso pues cubre la generalidad de estos lenguajes. ¿Listo? Ya después de esto aparece COBOL, es un lenguaje muy pensado en cómo trabaja el procesador. Si ustedes ven, tiene la sección de datos y la sección de procedimientos. Entonces, usted primero dice la sección de datos. Si ustedes programaron en Assembler, en arquitectura de computadores, se encuentran lo mismo. O sea, siguen la misma idea, solo pues que uno puede hacer pues más cositas. Esto es como un ensamblador con muchas más prestaciones, y bueno, tiene su nomenclatura y sus funciones, pero pues no deja de ser Eso diferente a lo que sería, tenemos, digamos. eso sería como un ensamblador más, básicamente. Básicamente correcto, sí. Puedes verlo así, pero enfocado a la lógica del negocio, correcto. Sí, o sea, este lenguaje, pues hay gente que lo sabe hoy en día y esto pues saberlo, pues no hay no es un lenguaje que tenga muchas plazas de empleo, pero quien sabe esto, pues es bien pago precisamente por la escasez de desarrolladores en Coco. ¿Sí? Entonces, pues no es una mala idea tampoco aprenderlo. Luego tenemos Algol, y Algol pues es el primer algorítmico, o sea que ya tenemos como estructuras de force, tenemos estructuras de whiles. Este lenguaje nació en los años 60, o sea, lo que nosotros programamos realmente nació en los años 60 con este lenguaje. Igual siguen siendo lenguajes enfocados a la matemática, pero pues, y que ya también tiene tipos, ¿sí? Podemos diferenciar enteros, reales. Bueno, tenemos APL, bueno, Simula, CPL, que siguen siendo lenguajes que ya, digamos, estos están enfocados a, por ejemplo, Simula es el primero orientado a objetos, pero pues los objetos aquí son muy efímeros. Tenemos BASIC, que sobre este lenguaje BASIC se hizo MS2. De hecho, era basado en IBM, y sobre este lenguaje se hizo MS2, el viejo, ¿no? MS2 es el precursor a Windows, y sobre este lenguaje se hizo, ¿sí? Bueno, luego tenemos, PL, luego tenemos otros lenguajes en los años 60, en los años 70, miren, el C puro apareció a finales de los años 60, el C puro, y pues básicamente está influido por el lenguaje A, que es Algol, y el lenguaje B, que es BCPL. ¿Sí? Entonces, el C fue influido por estos dos. Y por allá en 1970 ya aparece el primer lenguaje fuerte orientado a objetos, que es Pascal. Pascal, Smalltalk, también es orientado a objetos y de hecho pues es como un Python en ese sentido porque es tipado dinámico. O sea que usted no necesita declarar variables y automáticamente puede hacer el cambio. Pero pues cogió fuerza Pascal y fue por su robustez. ¿Sí? Por su robustez. Ese fue el que pegó antes de C++, o sea, cuando ustedes hubieran visto ingeniería de sistemas en los años 80, 70 y 80, hubieran visto Pascal. De hecho, ustedes pueden preguntar a sus profesores que fueron estudiantes de los años 90 y les dicen que ellos saben es Pascal. ¿Por qué? Porque este lenguaje fue el que se enseñaba en ese tiempo. Como les digo, es muy cambiante. Bueno, aquí hay luego viene Prolog, que es un lenguaje lógico. Bueno, ven en inteligencia artificial, pues que para la segunda parte de inferencia, bueno, tenemos la base de conocimiento y tenemos las consultas. Tenemos ML, que es un lenguaje de especificación, básicamente. Lo bueno es que este lenguaje introduce mucho azúcar sintáctico, es decir, formas de escribir cosas. Aquí lo tenemos. Bueno, tenemos Skin del año 75, y bueno, Racket es el hijo de eso. Tenemos SQL en el 78, y tenemos C++ en el 83. Sin embargo, el C++ vino a coger fuerza fue en los años 90. Bueno, tenemos Eiffel Erlang, que pues, son lenguajes orientados a programación concurrente. Haskell, pues que aparece en 1990. Tenemos Python, bueno, esto de acá, en los años 90. Python realmente viene de 1992. Y tenemos C#, .NET, Scala, Factor, y a partir del año 2000. Nosotros estamos muy concentrados en Java, pues en la enseñanza, aunque eso con el nuevo currículo va a cambiar, afortunadamente. Pues no está mal aprender Java, pero quedarse en un solo lenguaje, eso sí es malo, porque les limita las posibilidades de aprender otra cosa y de pronto buscar en otras áreas cómo ubicarse. Bueno, esto es general sobre los lenguajes. Como dije, iba a ser un cuento pues, muy específico. Tenemos los paradigmas. De los paradigmas tenemos declarativo, imperativo, relacional, orientado a objetos, por restricciones, concurrente, orientado a aspectos y orientado a agentes. Nosotros vamos a trabajar
Declarativo inicialmente, imperativo y orientado a objetos. En el declarativo, ¿qué pasa? Una operación declarativa es independiente, sin estado, o sea que por eso es que no hay variables en esto, no hay ninguna variable. Y no hay ninguna variable, entonces, ¿qué les iba a decir? Entonces, pues, por eso son realmente nombres. Cuando ustedes hacen en bracket define, eso no es una variable, eso es un nombre, las variables no existen. Y bueno, es determinista, no importa en qué parte del código usted llame su función, siempre va a devolver lo mismo. Aquí tenemos algunos lenguajes declarativos, bueno, tenemos estos. Y también en declarativo, ustedes no les dicen cómo van a hacer las cosas. Por ejemplo, si yo le digo IMGCS, ImagePNG o JPG, al HTML sencillamente meter la imagen, pero no le estoy diciendo cómo hacerlo, solo le estoy diciendo lo que quiero hacer. Y lo mismo pasa en XML. Bueno, en funcional, que es más orientado a Racket, entonces, bueno, el concepto de función, funciones como ciudadanos de primera clase, lo que expliqué en la clase pasada, esto. Y bueno, tenemos list, Haskell, Scheme, ML, pues nosotros estamos basados en Scheme. Bueno, eso no es necesario. Bueno, lógico, básicamente lo que vemos en Prolog, pues que tienen la base del conocimiento y tienen allí la parte de lógica, básicamente. Bueno, imperativa, que es el que usualmente hacemos, que básicamente la asignación y la secuenciación. Ahí ya aparecen las variables. ¿Por qué son variables? Porque cambian. Eso es programación imperativa. Cuando no pueden cambiar, es funcional. Entonces, declarativo es cuando usted, por ejemplo, HTML, usted declara lo que quiere y ya el navegador renderiza. Pero entonces no le está diciendo cómo renderizar. Bueno, la programación está dada en términos del estado de memoria. Bueno, el programa de la secuencia de instrucciones. Bueno, aquí tenemos. Bueno, tenemos, por ejemplo, JavaScript de imperativo. Aunque aquí tiene clases, ¿no? No creo que sea un buen ejemplo. En fin, programación orientada a objetos. Tenemos el concepto básico del objeto. Y nosotros programamos en base a objetos que se comunican entre sí. Eso es lo que nosotros principalmente hacemos acá. Son objetos que se comunican entre sí y tenemos básicamente todo el programa se orienta a eso, a objetos que se comunican entre sí. Bueno, concurrente, básicamente se trabaja en teoría de concurrencia y cálculo de procesos, que pues eso es un lado largo. Básicamente es parecido a programación orientada a objetos, sino que nosotros trabajamos con la idea de que hay procesos, hay un conjunto de procesos funcionando y nosotros necesitamos comunicar entre ellos. Y esos procesos son independientes entre sí. Bueno, Herland, bueno. Tenemos relacional, que es el que utilizamos en SQL, que básicamente las funciones pueden tener una o más salidas. Un select, pues puede tener una sola fila, puede tener 1000 filas. Pueden intercambiarse el orden de las entradas y salidas sin ningún problema. Y hay una selección no determinista. Aunque la base de datos te lo ordena, realmente a la hora de buscar con el select, los datos podrían aparecerse en cualquier orden. ¿Sí? No existe un orden, pero pues las bases de datos hoy en día te suelen mostrar en el mismo orden, como en el orden que están insertados. O en el orden que están ordenados si están usando algún índice. Entonces, el ejemplo de esto, por ejemplo, Prolog y las bases de datos relacionales con esa cosa. Bueno, esto es de Prolog. Entonces, la programación por restricciones, que es otro paradigma de programación, pues que lastimosamente en la sede no está la electiva. Entonces, pues básicamente son para resolver problemas combinatorios, por ejemplo, encontrar dentro de un arreglo los números que sumen 10, por ejemplo, dentro de un arreglo muy grande, dos números que sumen 10, por ejemplo. Esta programación está orientada a eso, para hacer esa búsqueda rápida. Uno no le tiene que hacer la búsqueda y probar uno por uno, sino que sencillamente le dice qué es lo que quiere y especifica las restricciones que tiene. Y aquí está el ejemplo. Entonces, por ejemplo, este problema clásico de send más more igual a money. Cambia las letras por un dígito, ¿sí? Y que el dígito sea el dígito S y el dígito M sean distintos que 0, ¿sí? Para evitar eso. Entonces, miren lo que pasa. Yo sencillamente coloco la restricción acá, digo que la send, miren acá, sería 1000 por S, más 100 por E, más 10 por E, más D, más 1000 por M, más 100 por O, más 10 por R, más 10E es igual a 10.000 por M, más 1000 por O, más 100 por N. Miren lo que estoy haciendo. Sencillamente indico las restricciones y ya el solver se encarga de solucionarlo. Eso es cuando trabaja por restricciones. Entonces, básicamente esto es una restricción. Es un paradigma de programación bastante interesante.
Bueno, orientados a aspectos es básicamente funcionalidades. Es cuando uno está trabajando sobre todo en metodologías donde usted está haciendo desarrollo de pronto incremental o está haciendo desarrollo por prototipos, donde usted quiere como cosas separadas para poderlas editar fácilmente. Eso pues ahí es, eso pues no tiene tanta fuerza ahora, pero pues igual se sigue usando. Orientado a gente se ve en inteligencia artificial principalmente. Pero de nuevo, pues ya lo estamos haciendo en Python con otras librerías. Esto cogió mucha fuerza en los años 2000, pero ha decaído mucho. En ese tiempo, pues los que mandaban en inteligencia artificial era Jake y JSON, que eran librerías de Java para programación orientada a agentes. Bueno, en algunos retos, bueno, enfocar en componentes, mejorar la seguridad y énfasis en movilidad y distribución. Entonces, computación grid, cloud, envíos y etc. Bueno, ¿cuál es la motivación del curso? Se supone que, pues con esto que usted hace, pues maneja el espectro de lenguajes, tiene mayores elementos para elegir un lenguaje. E incrementa la habilidad para aprender lenguajes y nuevos paradigmas. Se supone que a través de este curso se mejora eso, ¿sí? Hay que ver, pues, realmente si ese objetivo se está alcanzando o no. Hay que ver si realmente, o sea, si realmente quitando el curso de la carrera había una diferencia en los egresados o no. Realmente, pues, eso es un debate que pues ya le toca como a cada persona si el curso realmente lo cumple o no lo cumple. Yo la verdad no tengo respuesta para esto porque pues, es muy difícil saber, ¿sí? Muy difícil saberlo. Y cómo llega al nivel de lenguajes el estudiante antes de ver el curso y después de ver el curso. Bueno, mejor entendimiento de cómo los lenguajes de programación están implementados, mejor uso de los lenguajes de programación que ya se conocen y un progreso general en las ciencias computacionales. Entonces, este pues, es lo que les quería presentar. Como les dije, era bastante ejecutivo lo que iba a mostrar. No iba a ponerme a explicar qué son lenguajes así, sino pues que vean en general que evolucionamos de tarjetas perforadas, evolucionamos de configuraciones de engranes, o evolucionamos de lenguajes que están muy orientados a la máquina a lenguajes de alto nivel, y bueno, a partir y la forma de cómo programar viene dado los paradigmas de programación. Como les dije, esto iba a ser muy ejecutivo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que hablamos en general? Lo que hablé en general. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, listo. Entonces, pues yo ahorita voy a seguir un repaso de gramáticas. Y entonces, descansemos entonces unos 9 minutos. Ya para ir, ya quedamos ajustados los descansos, ya para hacer un último descanso a las 5 de la tarde. Entonces, serían 9 minutos. Entonces, paro la grabación aquí y nos vemos entonces a las 4:20.